entender que pecado es transgredir la palabra de Dios. Antiguo o Nuevo Testamento. No enseña la Escritura que el hombre puede pecar y morirse en pecado y ser salvo, porque entonces en vano hubiera venido Jesucristo. Y Jesucristo no vino en vano. Jesucristo vino a salvar a nosotros que éramos pecadores. Amén. Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 19, verso 8. Mire lo que dice. Éxodo 19, 8. ¿Lo tiene? Y todo el pueblo respondía a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, todo lo que está en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, fue dado por Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Que nos cuesta entender y aplicar lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el gran dilema, ese es el gran problema de los creyentes, nuevos o viejos, recién estando en la iglesia o teniendo tiempo. Le cuesta entender, comprender, asimilar y aplicar la palabra de Dios. Muy fácil se dice: es que yo no voy a hacer lo que la iglesia me dice que debo de hacer. O yo no voy a hacer lo que el pastor me dice lo que debo de hacer. O yo no voy a permitir que el pastor se meta en mi vida, etcétera, etcétera. Y no es así. Si usted es creyente, usted debe de permitir que Jesucristo entre en su corazón. Y Jesucristo, al entrar en su corazón, lo va a regir por su palabra, que es la Biblia. ¿Me explico? Si Dios, póngase a pensar por un momento, si Dios no quisiera que existiera el Antiguo Testamento, pues no lo tendríamos. Los judíos dicen que para ellos el Nuevo Testamento, los judíos ortodoxos, dicen que el Nuevo Testamento no es válido. No lo reconocen. Es más, reconocen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, no podemos dejar de reconocer el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está la vida, está la obra, está la muerte, está la resurrección de Jesucristo. Y lo que el Señor hizo con su iglesia. No lo podemos quitar por más que lo quieramos quitar. Ahora, tampoco podemos quitar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es parte primordial para guiarnos hacia el Nuevo Testamento y en una sola función, hacer la voluntad de Dios. Esto es como que usted está casado y quiera vivir como soltero. No funciona. ¿Me explico? Si usted está casado, está casado. Ahora que mi esposa está en Uruguay, unos hermanos dijeron: hermano, usted está soltero. Yo no estoy soltero, yo estoy casado. Yo estoy casado y bien casado que estoy. Ahora, cuando usted viene a Jesucristo, la Biblia dice que Él lo recibe a usted. Jesucristo lo recibe a usted y me recibe a mí como esposo, como esposa. Y se casa. Y su palabra nos rige. Amén. Ahora, es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando estudian la Escritura, hay cosas que les gusta y hay cosas que no les gusta. Hay cosas que aceptan de la Biblia y hay cosas que no la quieren aceptar. Y ahí es un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ser salvo por lo que le guste o no le guste. Usted va a ser salvo porque acepta a Jesucristo y acepta su palabra. Y usted no puede aceptar parte de la Biblia. Usted tiene que aceptar toda la Biblia, que tiene 66 libros.
¿Por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento Dios nos enseña cómo los hombres y las mujeres de Israel desobedecieron, se fueron contra Dios, le dieron la espalda a Dios, adoraron ídolos, etcétera, etcétera, y les fue mal. Y enseña que cuando se volvieron a Dios, cuando buscaron de Dios, cuando se arrodillaron, cuando se postraron, Dios los perdonó, los restauró y los ayudó. Hoy en día es lo mismo. Si uno persiste en pecar, si uno persiste en desobedecer, si uno persiste en dirigir su vida como uno quiere, no hay problema. Dios no te va a decir nada. El problema es que después te viene el cantazo, o el guamazo, como le quieras decir, o el correazo, como tú quieras. El problema es que después vienen los juicios de Dios. El problema es que después te empiezan a pasar cosas y empiezas a decir, ¿por qué te pasa eso por desobediente? ¿Te pasa eso porque transgrediste la ley? ¿Te pasa eso porque te creíste demasiado vivo, que estabas engañando a Dios? Engañarás al hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Te ocultarás de los ojos de los hombres, pero de los ojos de Dios no te puedes ocultar. Le mentirás a los hombres, pero a Dios no le puede mentir. El que transgrede la ley de Dios, el que se burla de Dios, el que muestra una cara como cristiano, pero es otra, tarde o temprano le llega juicio de Dios. Porque la Biblia es clara que si Dios no perdonó a los antiguos, tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna, somos seres humanos. Ellos nacieron en otro tiempo, sí, ellos fueron judíos, sí, pero la palabra para todo es igual. Amén. Y es bien importante entender esto, denle una alabanza a Dios. Amén. Las leyes de Dios no cambian, pero que tenemos que tener cuidado, o mucho cuidado, cuando hablamos de las leyes de Dios y de la revelación al hombre. Desde que Dios llamó a Abraham y le prometió en su simiente, el cual es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, desde entonces empezó a educar Dios a los hijos de Abraham, según la carne, para que cuando Cristo viniese, comprendiese sus lecciones. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted empezó a ir a la escuela, que fue a primaria, usted estuvo un año completo en primaria. Y por lo general todos nos encariñamos con la maestra o con el maestro de primaria. Yo me acuerdo cómo se llamaba mi primera maestra. Se llamaba, ya debe haber muerto, me imagino, María Isabel. Excelente maestra. Pero la tiene solamente en un periodo de un año. Y si eres aplicado y si eres obediente y estás bien, vas a pasar a segundo año. Probablemente cuando te pasan al segundo año no te va a gustar porque es otro maestro, porque quizás los compañeros son diferentes, pero tienes que ir pasando de grado porque así es el ciclo escolar, el ciclo de la secundaria, la universidad, etcétera, y el ciclo de la vida. Nunca te vas a quedar, no te puedes quedar toda tu vida niño, aunque hay adultos que piensan como niños y actúan como niños, ¿verdad? Sí, hay personas que tienen 30, 40 años y parece que tuvieran 15, que tuvieran 20. Y hay unos que tienen 20 que parece que tuvieran mi edad, 40. Bueno, 45. Y usted dice, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay personas que tienen 40 o 50 o 60 años y actúan como niños. Comportamientos, actitudes. Hay un desorden ahí, ¿sabía? Cuando una persona, por decir, yo que tengo 45 años, no puedo actuar como un joven de 15. Tengo que actuar conforme a mi edad. Y haber madurado conforme a mi edad. Por eso la Biblia no se equivoca, el hombre madura a los 30. Recién a los 30 años el hombre está bien asentado como un hombre maduro, porque el hombre a los 25 años todavía es inmaduro. La mujer madura mucho más rápido que el hombre. Pero volviendo al tema de la escuela, si no te pasan de grado, o quiere decir que uno
es burro, ¿verdad? Sí, no quiere aprender. Yo me acuerdo que cuando estaba en primer año en Uruguay te enseñan a contar del 1 al 100, progresión y regresión. Y me acuerdo que me tranqué en el número 50 y no iba ni para adelante ni para atrás. Y llegué a mi casa y me agarró mi padre. Aprendí a contar del 1 al 100 y del 100 a regresar al 1 de una manera asombrosa. Muchos de nosotros cuando venimos a la Escritura nos quedamos solamente con recibir a Jesucristo. Yo recibí a Cristo y soy salvo. O recibí a Jesucristo y soy salvo. Pero no ha madurado, no ha crecido. No ha entendido, no ha comprendido cuál es su deber como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces muchos se quedaron en primero porque no quieren pasar de grado. Porque claro, en primero te quedas bien. Estás con tu misma maestra, ya te sabe todo lo que te enseñaron, pero no te das cuenta que estás creciendo. Y que entraste en primer grado con 6 años y que tus amigos están por salir ya del primer año escolar, de sexto, con 12 años, y tú con 12 años todavía estás en primero. A veces así están los cristianos en la iglesia. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 5 años en la iglesia. Tengo 4, tengo 5, tengo 10, y están en primer grado todavía. No han crecido, no han madurado. Siguen cometiendo los mismos errores que cometieron cuando recién se entregaron a Dios. No han adquirido responsabilidad espiritual, no han adquirido carga espiritual, no han madurado espiritualmente, no entienden ni la mitad de la Biblia, no estudian la palabra, no oran, etcétera. No han crecido. Y la Biblia, hermano, está dada para crecer. Conforme yo vaya entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. El Antiguo Testamento es claro para que usted entienda y yo entienda cómo debemos de caminar delante de Dios. Usted no puede caminar delante de Dios como usted quiera. Usted camina como usted quiera, pero no quiere decir que como usted camina está bien delante de Dios. ¿Me explico? Usted piensa que está bien, pero habría que preguntarle a Dios si usted está bien. Usted piensa que está haciendo las cosas bien, pero habría que preguntarle a Dios si está haciendo las cosas bien. Y si me preguntara a mí personalmente, se llevaría una respuesta tremenda de un 99,9% de que no está haciendo las cosas bien. Por eso a veces cuando usted habla con el pastor, o no quiere hablar con el pastor, porque sabe lo que el pastor le va a decir. Sabe que le va a decir que no está caminando bien. Sabe que le va a decir que no está haciendo las cosas bien. Sabe que le va a decir que no se está comportando bien, que no se está conduciendo bien, que no se está congregando como debería de congregarse, que no está respetando la palabra de Dios, que está violando los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, que no está ayudando, que no se está congregando, que no está aportando, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué yo soy cristiano?